Bueno, quiero iniciar esta mañana con el comentario a un libro muy importante de la literatura centroamericana de los últimos años, el cual tiene como nombre Tirana Memoria, del autor Horacio Castellanos Moya, que para muchos es conocido, puesto que ha tenido su literatura una importante difusión en los últimos años. Pensar en esta tirana memoria nos puede hacer pensar en aquel texto clave de Roque Dalton, en el cual él manifestaba: todos nacimos medio vivos y medio muertos, en 1932, porque efectivamente la obra de Castellanos Moya nos va a sugerir desde su título la figura de Maximiliano Hernández Martínez. Comenzar diciendo que Castellanos Moya no nació en El Salvador, nació en Honduras, pero que gran parte de su vida, de su crecimiento, de su formación se da en El Salvador. Entonces este lazo va a sujetar a Castellanos Moya de por vida, porque pues mucha de su obra está orientada a pensar El Salvador, aunque Horacio Castellanos Moya, a raíz del conflicto civil que atraviesa El Salvador, a finales de los años 70, él se exilia, se va, y eso le abre también una ventana para poder conocer el mundo y pensar, si bien en cierto modo distanciado del conflicto, lo hace pensar de una manera muy crítica las realidades que está viviendo específicamente El Salvador y algunos países de la región centroamericana. Yo creo que Castellanos Moya ha logrado un posicionamiento bastante fuerte respecto a la literatura centroamericana, y esto lo ha llevado a ser acreedor de algunos premios importantes, y por supuesto El Salvador reconoce su labor, y la Universidad José Simeón Cañas le concede un premio, y posteriormente también se hará acreedor de algunos premios de relevancia internacional. Esto es importante no solo porque el premio le concede también mayor visibilización, sino que nos dice del porte literario que posee Horacio Castellanos Moya. Una de las cosas que llama la atención en esta obra, titulada Tirana Memoria, es cómo el autor hace converger dos momentos históricos cruciales en El Salvador. Este libro está dividido en dos partes. Una parte que va a abordar ese año tan clave en El Salvador como es el año de 1944, donde muchos historiadores han realizado estudios y observan que fue un año sumamente convulso, y Castellanos Moya nos plantea a partir de esta narrativa la posibilidad de entrar y conocer todos aquellos elementos que no se contaron en la historia oficial. Y quiero referirme específicamente a la diégesis de esta novela, contar que esta novela está ambientada específicamente en San Salvador, y en algunos momentos unos escenarios de Santa Ana, por varias razones. Esto es importante. Si bien la historia se cuenta desde los márgenes, se piensa mucho cómo está viviendo el capitalino esta figura bastante represiva de Martínez. Y así es a través de uno de los personajes principales que incorpora Castellanos Moya, como es Aide. Este personaje más bien va a hablar sobre un suceso que para ella es trascendental, y es que su marido se encuentra preso, Pericles, que es en la primera parte ese personaje que no aparece en escena, y lo único que nosotros sabemos de él es que está preso. Es un preso político que trabajó en un primer momento de la mano del general, o como él mismo va a referirse cuando hace mención de Martínez, como el hombre. Este
Este personaje Pericles es importante destacar que si bien trabaja de la mano de Martínez como su secretario, en un momento de la historia asume un rol de embajador y posteriormente a su regreso él se encuentra desencantado de este régimen de Martínez. Entonces comienza a perfilarse como un personaje opositor y, haciendo uso de su labor periodística, comienza a atacar el régimen de manera contundente. Pensar en esta situación tan íntima nos podría llevar a conclusiones como que la vivencia que está padeciendo Aidé es una vivencia muy privada, muy distanciada de la realidad, pero Castellanos Moya tiene la posibilidad de contradecir esa idea, y tal es el caso que nos va a presentar dos supuestos. En primer lugar, acontecimientos que la historia ha dicho fidedignamente que así sucedieron, y algunos elementos que son parte de la ficción, como es propia de este tipo de literaturas, que van a considerarse como postdictatoriales, ¿no? En aquel momento no se pudo decir, pero sí se logra decir 50 años más tarde, y esto nos permite reconstruir nuestra memoria y también contradecir ese olvido en el que los países centroamericanos que han atravesado estos procesos dictatoriales pues han estado sumidos durante mucho tiempo. Bueno, la estructura de esta novela, hemos dicho que es una estructura de dos partes, una parte que se ambienta en el año de 1944 y una parte que también se va a contar en el año de 1973. En esta primera parte, en 1944, se van a intercalar dos formas de contar la historia. La primera se hace a partir del diario de Aidé. Es la voz de una mujer que tiene preso a su marido, Pericles, a causa de la represión que sufre a consecuencia de hacer uso de su libertad de expresión a través del periódico, pero estos panfletos que él produce van a contrariar la visión de hacer país de Maximiliano Hernández Martínez. A consecuencia de eso, él cae preso y ella comienza a sufrir esa soledad que le causa no tener a su marido. Posteriormente se da también una parte donde aparecen dos prófugos. Entonces se va contando la parte íntima a través del diario de Aidé y una parte que se va estructurando a partir de unos diálogos. Estos diálogos son de dos prófugos, Jimmy y Clemente, y ellos tienen visiones del mundo muy distintas. En uno de los episodios, un sacerdote ayuda a estos dos personajes a escapar de los cuerpos represivos del general Martínez, y es interesante observar cómo estos son ayudados también por la Embajada de los Estados Unidos de América, bueno, se van dando algunos diálogos que revelan cómo ellos logran burlar la autoridad de Martínez. Quiero decir también que en un primer momento se desencadena una represión, estoy hablando en el mes de marzo del año 1944, se desencadena una represión mucho más fuerte porque el golpe de Estado que se está gestando en contra de Martínez no logra completarse. Entonces esto desencadena, dirá el autor, la ira del brujo nazi, como es descrito. En ningún momento se hace referencia a Martínez,
pero la historia pues nos deja entrever que se trata de él. Posteriormente, en la segunda parte, ya nos situamos en el año de 1973, y en esta parte se está contando, por supuesto, en la voz del Chelón, y los personajes ya envejecieron, algunos ya han fallecido y otros están viejos, cansados, y es interesante cómo esta historia va a completarse en el año de 1973, cuando en El Salvador también se realizaba cuando en El Salvador se ejercía el poder por el presidente Molina, que también es conocida el grado de autoritarismo, es conocido el grado de autoritarismo que este presidente realizó en El Salvador. Entonces, esta obra es importante porque, tal y como lo va a manifestar un libro muy interesante que sale en El Salvador, que se publica en El Salvador en el año 2019, en este año justamente, de la autora Yancy Pérez, Más allá del duelo. Ella plantea que estas narrativas son otra forma de imaginar, sentir y pensar la memoria en Centroamérica, y considero que valdría la pena hacer una lectura de parte de este libro, donde se expresa que estas narrativas de posguerra, estas narrativas que son postdictatoriales, nos hacen entrar en las entrañas de ese archivo de horror, que no se ha contado, por supuesto, en la historia oficial. Allí, en ese archivo donde muchas de las víctimas de la historia de uno de los países más violentos del continente gozan de la triste sobrevida que les otorga una ficha o un informe policial. Entonces, sin lugar a dudas, aunque ella en este momento se está refiriendo a un texto producido por Rodrigo Rey Rosa, también podemos homologar, y esta narrativa de Castellanos Moya también es una puerta para poder estudiar estas experiencias que atraviesan los países centroamericanos, y que nos permiten no solamente reconocer los aspectos que no han sido incluidos dentro de la historia oficial, sino nos permiten interpelar la historia, interpelar el olvido, para poder sentar de alguna manera una postura crítica al respecto. Entonces, uno de los acontecimientos que me llamó mucho la atención después de la lectura de la última parte de este libro es justamente cómo a través de una primera persona está contando un personaje llamado el Chelón, está contando cómo Pericles, ese hombre ya en 1973, viejo y cansado, con una enfermedad terminal, específicamente cáncer de pulmón, está completamente desencantado de la vida y va a terminar suicidándose. Este personaje se encuentra en un momento muy clave dentro de la historia vivida en en los años 40 básicamente. Pero, ¿cuál es ese acontecimiento importante? Ese acontecimiento es que hay que revisar qué papel cumple Pericles. Este personaje había tenido una formación universitaria en la Universidad del Salvador, en la Facultad de Derecho, y había tenido como compañeros algunos personajes que son, por supuesto, reconocidos por la historia. Esto es básicamente alejado de la ficción, como el negro Martí, que por supuesto está haciendo referencia a Farabundo Martí, y posteriormente, cuando este comienza a trabajar con el general Maximiliano Hernández Martínez, es testigo del fusilamiento que se va a hacer a Martí. Entonces, en uno de los diálogos, Martí le dice: vos vas a terminar siendo uno de nosotros. Yo creo que eso también le da un punto de quiebre a la historia, porque efectivamente, una vez que él se radica fuera del país, tiene un diálogo con un político
extranjero, y él pues reconfigura su forma de pensar y comienza a criticar definitivamente a su llegada el régimen de Maximiliano Endárnez Martínez, que por supuesto finaliza en la historia real pues, en el mes de mayo del año de 1944. Este dato es importante porque con esto finaliza la primera parte del libro, donde Aide dice o agradece a Dios que han sucedido dos cosas importantes. Para ella, en lo íntimo, la liberación de su marido Pericles, pero para la historia de El Salvador, el cese de digamos, esa manera de ostentar el poder tan drástica y tan severa del general Martínez. Entonces creo que esto nos permite comprender cuál es esa realidad centroamericana que El Salvador ha heredado. Definitivamente es un escenario de mucho duelo, de mucha tristeza, que lo van a resentir desde luego, y se va a venir a expresar en este tipo de literaturas de posguerra, donde hay que poner mucha atención porque van a nacer nuevas subjetividades, van a nacer la visibilización de los sujetos subalternos, en este caso de aquellos que no estaban desde luego dentro de un aparato de poder, sino que están desde un escenario digamos de feligrés organizando el golpe de Estado. Están mujeres que se ven en un contexto de denuncia, participando de marchas junto con estudiantes universitarios, y eso definitivamente es novedoso dentro de la historia, porque estos habían sido, si queremos, estigmatizados por la misma, ¿no? Donde no había la no participación de la mujer, ver a los estudiantes como unos revoltosos. Definitivamente esta obra subvierte esa idea y los posiciona, los empodera, y por supuesto los hace aparecer en esta escena donde van a cuestionar el poder y sobre todo van a lograr desplazarlo. Finalmente nosotros sabemos por algunas historias prohibidas, por supuesto, que el general Martínez pues, va a fallecer en Honduras, y lo va a hacer justamente a manos de su mayordomo. Y pues, ¿qué nos deja entrever esto? Nos deja entrever que en El Salvador nunca se hizo justicia justamente por estos crímenes de lesa humanidad, y aunque si bien se ha recogido dentro del archivo, nunca se logró por esa misma dinámica del olvido completar este papel de reparación de las víctimas, y esto atenta definitivamente con la memoria histórica del Salvador. A través de esta historia, Castellanos Moya lo que pretende es definitivamente reconstruir la historia, una historia posible, una historia que no fue contada, pero que sí es posible imaginar. Entonces, hay una historia que se ha construido incluso desde la misma literatura, desde ese canon se ha construido y coincide con la historia oficial. Pero hay otra historia, la historia que se escribe desde los márgenes, la historia que se escribe desde los sujetos subalternos, que nos va a permitir cuestionar esa historia oficial. Esta historia que él narra a través de esta cotidianidad que viven los personajes que desde luego pareciera que están despreocupados por una realidad concreta en El Salvador, una realidad que por sobre todas las cosas está dominada por una política represiva. Estos personajes parece que están preocupados en resolver los elementos íntimos, los elementos privados, pero al mismo tiempo, en el caso de Aide, ella está preocupada principalmente porque se libere Pericles, pero en ese objetivo que ella se propone que se libere, de repente se va a encontrar comprometida con una causa. Yo creo que estos personajes también coinciden con la personalidad de Horacio Castellanos Moya, quien en algunas entrevistas ha manifestado que no tienen la menor intención
de hacer una literatura política, sí, pero si bien él no tiene la intención de hacer una literatura política, esta literatura o esta novela se va a convertir en un instrumento, porque ya acá Castellanos Moya no está hablando de una literatura testimonial en aquella que es aquella literatura donde los personajes justamente están viviendo el momento y lo están contando porque ellos están inmersos dentro de esa problemática. Acá no, acá los personajes están viviendo desde fuera de la trinchera de la lucha, pero en aras de querer modificar las circunstancias íntimas, ellos se van poco a poco comprometiendo y se van involucrando en ese contexto. Entonces los personajes, al igual que Moya, no piden realizar una función política, pero terminan realizándola. Creo que una de las cosas importantes que destacar de la literatura de Moya es que esta novela, Tirana Memoria, se convierte en un dispositivo narrativo que nos permite entrar a uno de los elementos cruciales dentro del Estado, y es la institución. Acá en esta narrativa podemos encontrar que Castellanos Moya hace una descripción donde en esta obra Castellanos Moya hace una descripción del funcionamiento que tienen las instituciones en la época. Por supuesto, un funcionamiento que está dentro de esa maquinaria que el general Martínez tiene la posibilidad de dominar. Eso es lógico porque nosotros podemos palparlo en esta realidad que vivimos, en esta historia reciente que vivimos, porque las instituciones siempre están atravesadas por el poder. Entonces, definitivamente, la forma en la que los personajes aparecen inmiscuidos en las instituciones son instituciones definitivamente burocráticas, son instituciones que ejercen grados de autoridad que los mismos usuarios de las instituciones van a padecer, como es el caso de Aide, que pide desde el deseo de volver a ver a su marido la posibilidad de una visita íntima. Definitivamente le es negada esta posibilidad. ¿Por qué? Por la desconfianza que se plantea. Es precisamente se le niega la posibilidad de acceder a la institución por la desconfianza que esta mujer inspira al poder. Entonces, es decir, no sabemos si esta persona está involucrada con los comunistas, si esta persona está involucrada con los estudiantes que están asociados a pensamientos o a ideas contrarias al proyecto de hacer política de Maximiliano Hernández Martínez, y por supuesto no le es posible acceder a la institución.